Hola, buenos días. Pues seguimos viendo el tema de relación y vamos a estudiar Mateo capítulo 16 del verso 13 al 19. Mateo 16 del verso 13 al 19. Y voy a comenzar a leer, ¿va? Dice: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Fíjate, aquí Jesús les está haciendo esta pregunta a sus discípulos y a lo mejor sí, en esos tiempos tú estabas ahí y Jesús te hacía esa pregunta. Y te voy a poner mi caso. eh, yo podría responder, Jesús es mi príncipe de paz, porque Jesús me rescató de la depresión. Entonces, la experiencia que tú y yo tenemos con el Padre es lo que hace que tú y yo manifestemos lo que es Jesús, que tú y yo manifestemos el corazón del Padre. Y si seguimos leyendo, dice Simón Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Otras versiones, por ejemplo, la TLA dice: Tú eres el Mesías, el que vive y da vida. Y Jesús respondió: Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Simón experimentaba lo que decía, experimentaba lo que creía. Y la palabra dice que cuando Simón le da respuesta a la pregunta de Jesús, dice que se lo reveló el Padre. Es decir, aquí nos habla de relación. Simón tenía esa relación que lo llevaba a manifestar lo que conocía del Padre. Y nuestra relación que tú y yo tenemos con Dios nos tiene que llevar a manifestar el corazón del Padre. Te lo repito, nuestra relación con Dios nos tiene que llevar a manifestar el corazón del Padre. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué está saliendo de tus labios? ¿Qué está saliendo? ¿Fe o desánimo? A lo mejor está saliendo tristeza o convicción, amor, egoísmo, porque aquello que está saliendo de tus labios es lo que día a día estás experimentando en la intimidad con el Padre. Y es que es imposible que aquello que Dios está produciendo en nosotros en la intimidad, es imposible que no lo manifestemos. Es imposible que nuestra boca calle aquello que se está produciendo. O también es imposible que no se multiplique. Y fíjate aquí, de esa relación que Pedro tenía con el Padre, lo llevó a la manifestación, lo llevó a manifestar. Es el Hijo del Dios viviente, lo llevó a que sus labios declararan. Y fíjate que viene algo muy importante, si seguimos leyendo en el verso 18, dice: Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Fíjate, cómo Pedro de la manifestación, lo que él confesó, desató autoridad. Dice la palabra que el Señor le dice: ahora te daré las llaves del reino. Y fíjate qué responsabilidad le estaba otorgando Jesús a Pedro. Le estaba otorgando la responsabilidad de establecer la conexión entre el cielo y la tierra. Y
Y si hablamos de autoridad, de esa autoridad que el Señor le estaba delegando a Pedro, si hablamos de autoridad, tenemos que hablar de responsabilidad. A veces queremos autoridad sin responsabilidad. Y aquí el Señor le estaba otorgando a Pedro algo muy importante y algo y eso que le estaba otorgando Jesús a Pedro implicaba también una transformación de todo su ser. Y aquí iba a comenzar el proceso de Pedro. Vemos cómo de esa relación, la relación lo llevó a manifestación y esa manifestación lo estaba llevando a autoridad, pero implicaba responsabilidad, implicaba transformación en su carácter. Y si seguimos leyendo el capítulo, ahora si seguimos leyendo nos vamos a pasar al capítulo 26 y Jesús comienza a predecir su muerte. Y en esos versos dice que Pedro lo lleva aparte cuando Jesús les predice su muerte, les está hablando de la muerte, la sepultura y la resurrección. Y dice la palabra que Pedro lleva aparte a Jesús, lo lleva a un lugar apartado y le dice, Señor, que esto no te acontezca a ti. Y es que las intenciones de Pedro no eran malas, pero una cosa es el propósito y una cosa son las intenciones. Y la respuesta de Jesús para Pedro le dice, aléjate de mí, Satanás, eres una trampa peligrosa. Esto es en la TLA. Imagínate, versos antes, Jesús le dice a Pedro que le está dando autoridad para conectar el cielo con la tierra. Y versos después le está diciendo que es una trampa peligrosa para él. Imagínate cómo se sentía Pedro. Primero el Señor lo levanta y luego lo baja. Y es que Pedro tenía que entender algo, que lo que salía de su boca o era convicción o era emoción. Y eso es donde Jesús estaba transformando a Pedro, de que él dejara de ver en lo natural para que comenzara a ver y a declarar en lo espiritual. Y si seguimos leyendo, Pedro experimentó, junto con Jesús, experimentó sanidades, experimenta milagros, experimenta prodigios, e incluso fue testigo de la transfiguración, de ese resplandor de la gloria del Padre. Y a Pedro aprendió a través de las parábolas de Jesús. Y continuamos leyendo, Mateo 26 del 31 al 35. Mateo 26 del 31 al 35. Dice que estaba concluyendo la última cena entre Jesús y sus discípulos. Y dice que Jesús, el verso 31 dice, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque dicen las escrituras, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Aquí viene otra confesión de Pedro, aquí viene otra lucha de Pedro entre su convicción y entre su emoción. Y finalmente Jesús es arrestado, Jesús es enjuiciado y se presenta el momento en que Él les estaba prediciendo de su muerte, la sepultura, la resurrección. Y fíjate, mientras estaba ocurriendo todo esto,
mientras estaba ocurriendo que se llevan a Jesús, que lo maltratan y todo lo que tú y ya hemos conocido, hemos aprendido a través de todo este tiempo. En el verso 69 dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y nuevamente Pedro lo negó, va la segunda vez que lo niega. Y le dice, ni siquiera conozco al hombre. Un poco más tarde, algunos de los otros estaban allí, se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eras uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco a este hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Imagínate cómo se sintió Pedro. Versos antes, tiempo antes le dice, si tengo que morir contigo, lo haré. Yo no, aunque todos te dejen, yo seré el único que no te dejaré, que no te abandonaré. Y es que a veces estamos como Pedro, luchando entre la convicción y la emoción. En días estamos completamente entregados al Padre y días que no queremos saber nada de Él. Y así estaba pasando, así pasó Pedro este momento. Tal vez a lo mejor nuestras acciones están manifestando que no conocemos a Jesús. O a lo mejor a estas alturas ya cantó el gallo y ya hemos negado 3 veces al Padre. Y imagínate cómo se sintió Pedro, que al ver en el verso 75 dice que salió llorando amargamente. Y un sinónimo de un llanto amargo es quebranto. Es a donde Dios lo quería llevar, a ese quebranto. Y es que nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de constante quebranto. Porque es ahí donde Dios formará el carácter que necesita para esa encomienda, ¿recuerdas que versos atrás el Señor le estaba otorgando autoridad entre esa conexión entre el cielo y la tierra? Pero necesita Dios un corazón quebrantado. Y es en ese momento que Pedro se quebranta, que Dios lleva a Pedro a un quebranto. Y ahora Jesús es muerto, es sepultado, es resucitado. Y dice la palabra en Juan 21 del 1 al 19, no lo vamos a leer todo, ya tú lo lees. Juan 21 del 1 al 19. Dice el verso 5, Juan 21, 5. Dice que Jesús y Pedro y algunos discípulos se fueron a pescar. Dice Pedro, pues volvamos a pescar, y estaban pescando. Y dice que de pronto a la orilla del mar, de pronto grita, el verso 21:5 dice que de pronto se oye un grito. Y dice, amigos, pescaron algo. Y precisamente era Jesús. Imagínate la escena. Pedro dice que pasó toda una noche, pasó toda la madrugada y no habían pescado nada. Me imagino que eso no era lo preocupante de Pedro. Yo me imagino que Pedro se sentía en esa culpa de que, ¿cómo es posible todo lo que dije de Dios y lo que dije?
y lo que hice fueron contrarios, no fui coherente en lo que yo creía con lo que hice. Entonces dice que de pronto se escucha ese grito a la orilla del mar y era Jesús. Y Jesús les grita, amigos, pescaron algo. ¿Cómo tú y yo nos podemos dar cuenta que algo está fallando en nuestra relación con Dios? Estamos regresando a hacer lo mismo. Pedro regresó a hacer lo mismo, estaba pescando. ¿Recuerdas que Jesús de ahí lo sacó para decirle que lo siguiera? Pedro estaba haciendo lo mismo. Pero aunque tú y yo, aunque a lo mejor ya cantó el gallo, ya hemos negado a Jesús, para Él seguimos siendo sus amigos. Aquí les grita Jesús, amigos. Y a lo mejor tú y yo en este momento nos hemos sentido como Pedro en ese llanto amargo. Estamos haciendo lo mismo. A lo mejor Jesús te sacó de cierta condición y estás volviendo a la misma condición, estás volviendo al mismo comportamiento, al mismo carácter, a las mismas actitudes, a los mismos hábitos. Y en este momento Jesús nos está gritando, amigos. Y dice que el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor. Y imagínate qué sintió Pedro. Ahí yo creo que pasó por su mente, tengo la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Y dice que se viste Pedro, se avienta al mar y me imagino que nadó lo más rápido que pudo para salir a la orilla y seguramente Jesús lo estaba esperando con un abrazo y seguramente Pedro se le hizo tan largo ese tramo de la barca a la orilla del mar. Pero fíjate cómo lo estaba esperando Jesús, a él y a los otros discípulos. Jesús ya los estaba esperando en tierra firme, en una fogata con un pescado y pan. Jesús los estaba esperando con alimento. Si tú te sientes como Pedro, que ya cantó el gallo, que primero dijiste una cosa e hiciste lo contrario, Jesús te está esperando, Jesús te está gritando amigo. Y no solo eso, te está esperando con alimento, te está esperando con provisión. Dice que cuando terminó Jesús de alimentarlos, Él tiene una conversación con Pedro. Yo me imagino que se lo llevó aparte y se lo lleva aparte. Y le hace algunas preguntas, eso sí lo vamos a leer del 15 al 19, Juan 21 del 15 al 19. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, fíjate, ¿recuerdas cuando Pedro lo niega y dice que llora amargamente? Te dije que un sinónimo de un llanto amargo es quebranto. Y cuando el Señor le pregunta por tercera vez a Pedro, dice que él se pone muy triste. Otro sinónimo de quebranto es esta tristeza. Dice que él se pone muy triste. Pero si nos ponemos a leer las respuestas de las 2 preguntas anteriores, el Señor le estaba preguntando, Pedro, ¿me amas? Y él respondía, sí, te quiero. Y es que el amor es incondicional y el querer implica un beneficio. Y el Señor estaba llevando a Pedro
a que él se convenciera de que lo amaba, no de que lo quería. El Señor estaba llevando a Pedro a que esa emoción pasara a ser una convicción, porque solo en la convicción podemos demostrar amor, y en la emoción vamos a solamente a querer. Y entonces por eso el Señor le hace por tercera vez la misma pregunta. Y fíjate la respuesta de Pedro, dice: Señor, tú lo sabes todo. Es aquí donde Jesús quería llegar. Esta respuesta de Pedro fue: tú sabes que me equivoco, tú sabes que me voy a equivocar, tú sabes que te negué, tú sabes que a lo mejor te voy a volver a negar. Y es que la relación que va a dar fruto, la relación con Dios, la verdadera relación con Dios que dará fruto, es la que nos vamos a mostrar tal cual somos. Y ahí Pedro se mostró tal cual era al Señor. Le dice: tú lo sabes todo, a ti no te puedo engañar. Y Jesús le responde: cuida de mis ovejas. Cuando Pedro pasó de la barca, de su barca, de volver a hacer lo mismo a la orilla del mar, a regresar a los brazos de papá, te dije que Jesús lo esperó con provisión, Jesús lo esperó con alimento. Y cuando Jesús tiene esta conversación con Pedro, Jesús redireccionó el propósito de Pedro. Le dice: entonces cuida de mis ovejas. Y es el verdadero propósito que tenía Pedro. Más adelante dice que en el verso 18, cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieres. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro: sígueme. Aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro: cuando madures, cuando experimentes esa relación que te lleva al quebranto y a la madurez, entenderás algo, que extenderás los brazos y otra persona te vestirá. Y otras versiones dice que te ceñirá alguien más. Y el significado de esto es como, por ejemplo, cuando te lastimas un brazo, te tienen que vendar hasta la espalda, te pegan el brazo con la espalda. Y es que el Señor le estaba diciendo a Pedro: nuestra relación de amor entre tú y yo, nuestra relación de amor entre Jesús y nosotros, implica algo más. Implica la importancia del cuerpo de Cristo, implica la importancia de que extenderás los brazos en alguien más y atrás de mí alguien extenderá sus brazos sobre ti. Es la importancia de la unidad, la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y es a este punto donde el Señor tenía que hacerle a Pedro entender que, recuerdas que en los primeros versos Él es Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo Jesús a Pedro: tú serás y harás iglesia. Y lo harás a través de esa relación de amor que tendremos nosotros dos, pero necesitarás las visiones de los jóvenes. Anciano, necesitarás la visión del joven. Joven, necesitarás el sueño del anciano. Esa es la verdadera, el propósito de la relación. Que cuando somos uno con Dios, vamos a ser uno con los demás. Y eso era lo que Jesús le tuvo que enseñar a Pedro, y todo el proceso que tuvo que pasar Pedro de quebranto, de sentirse a lo mejor alejado. Y
Y vemos cómo el Señor le enseñó a esa dependencia de las partes del cuerpo en la iglesia. Y eso lo vemos en Hechos 2:18, te lo voy a leer. En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los jóvenes les hablaré en visiones y los ancianos en sueños. Pedro tuvo que madurar y la verdadera relación es una relación que tiene que llegar a la madurez. Tú y yo necesitamos ser ese cuerpo de la iglesia que madura para que se cumpla el propósito eterno de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Padre, y queremos decirte que no queremos volver a hacer lo mismo, Señor. Queremos mostrarte ese amor verdadero que solamente lo aprendemos de ti a través de esa relación, Jesús. Queremos amarte incondicionalmente, así como tú nos amas, Jesús. Queremos decirte, Padre, que estamos dispuestos a hacer ese cuerpo que tú anhelas para que se cumpla el propósito en tu iglesia, Señor. Queremos pedirte perdón si a estas alturas ya te hemos negado, Señor. Hoy abrazamos, Padre, ese propósito. Hoy abrazamos ese destino glorioso que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.